El sobre color crema con el sello de Soluciones Habitacionales del Sur S.L., estampado con una pulcritud casi insultante, parecía una mancha sobre la mesita de noche de Amara Diallo. Su presencia allí, entre un vaso de agua medio vacío y una novela de bolsillo con las tapas dobladas, era una anomalía, un presagio. Amara, una mujer negra de 38 años, cuyo cuerpo generoso albergaba una historia de resiliencias silenciosas, lo había encontrado al volver de su turno de limpieza en unas oficinas del centro de Sevilla. Eran casi las 7 de la mañana. El sol de finales de mayo ya teñía de un naranja pálido los desconchones de la fachada del edificio de su barrio, un rincón de Triana que aún se resistía a duras penas a los cantos de sirena de la modernización y la gentrificación. El piso, pequeño pero suyo, o al menos eso creía, era el legado de sus padres. Inmigrantes senegaleses que habían trabajado hasta el agotamiento para llamarlo hogar. Cada baldosa hidráulica desgastada, cada azulejo con una historia diferente en la cocina, era un testamento de su esfuerzo. Amara abrió el sobre con dedos temblorosos que aún olían a lejía. Las palabras legales, frías y enrevesadas, tardaron en calar. Notificación de inicio de procedimiento de ejecución hipotecaria, deuda pendiente, cargos acumulados. Una deuda. ¿Qué deuda? Sus padres lo habían dejado todo pagado, o eso le habían asegurado siempre. Una cifra astronómica la miraba desde el papel, burlona. Se dejó caer en la silla del comedor, el único mueble heredado que había sobrevivido a varias mudanzas internas. Su reflejo en el oscuro cristal de la televisión apagada le devolvió la imagen de una mujer grande, de trenzas elaboradas que hoy parecían pesarle más que nunca, y unos ojos que, aunque cansados por la noche en vela, ahora chispeaban con una mezcla de pánico e incredulidad. El mundo exterior, con sus ruidos matutinos del barrio despertando, el arrastrar de persianas, el pregón lejano del verdulero, parecía lejano, irreal. Solo existía el papel en su mano y el frío que comenzaba a anidar en su estómago. El primer impulso fue llamar a la empresa. Una voz femenina, impersonal y eficiente, la despachó con evasivas y la remitió a una dirección de correo electrónico. La frustración era una bola creciendo en su garganta. Decidió que aquello no podía esperar un intercambio de correos anónimos. Se vistió con lo primero que encontró, un vestido estampado de colores vivos que ella misma había ensanchado en los costados, y se dirigió a las oficinas de Soluciones Habitacionales del Sur S.L. Estaban en la otra punta de la ciudad, en un edificio de cristal y acero que parecía salido de otra galaxia comparado con su calle adoquinada. La recepción era un espacio minimalista y frío, como una pecera de diseño. Tras una espera que se le antojó eterna, la hicieron pasar al despacho de Rodrigo Álvarez de Toledo. El hombre que la recibió era la antítesis de Amara, alto, delgado, de piel pálida y un traje gris marengo que gritaba dinero y poder silencioso. Su cabello rubio ceniza estaba peinado hacia atrás con una pulcritud geométrica, y unas gafas de montura metálica y diseño minimalista le conferían un aire de depredador intelectual. Álvarez de Toledo la escrutó de arriba abajo, sin disimular una mueca de desagrado que apenas duró un instante, pero que Amara sintió como una bofetada. «Señorita Diallo, ¿verdad?», dijo con una voz meliflua que no encajaba con la frialdad de su mirada. «Entiendo que ha recibido nuestra notificación». Le ofreció asiento con un gesto vago hacia una silla incómoda frente a su enorme escritorio de caoba. Amara intentó explicar la situación, la sorpresa, la imposibilidad de aquella deuda. Su voz, normalmente firme, temblaba ligeramente. Álvarez de Toledo la escuchó con una paciencia condescendiente, tamborileando con unos dedos largos y cuidados sobre la superficie pulida de la mesa. Cuando Amara terminó, él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Comprendo su desconcierto, señorita Diallo. Sin embargo, los documentos son claros. Existe una deuda asociada a esa propiedad, una deuda que lamentablemente ha pasado a ser su responsabilidad». Hizo una pausa, observándola. «Francamente, dadas sus circunstancias evidentes», añadió, con un ligero énfasis en la palabra evidentes, que hizo que Amara se encogiera internamente, le recomendaría buscar una solución rápida. Quizás vender la propiedad antes de que el proceso avance más y pierda usted cualquier posible beneficio. La insinuación era clara, el desprecio apenas velado. Circunstancias evidentes. Se refería a su ropa, a su color de piel, a su cuerpo que ocupaba más espacio del que él consideraba estéticamente aceptable. Amara sintió la rabia subir, caliente y amarga.
No voy a vender nada, dijo, su voz recuperando parte de su firmeza. Ese piso es de mi familia y no existe ninguna deuda. Álvarez de Toledo suspiró teatralmente. Como desee, pero el tiempo corre. Y la ley, señorita Diallo, es la ley. Se levantó, dando por terminada la reunión. Amara salió de aquel edificio sintiéndose más pequeña y sucia que nunca, pero también con una semilla de determinación plantándose en el corazón de su indignación. No se lo iba a poner fácil. Aquel hombre, aquella empresa, no sabían con quién se estaban metiendo. No conocían la terquedad de una mujer que había aprendido a resistir en un mundo que constantemente le decía que no encajaba. Los días siguientes fueron una tortura de llamadas infructuosas y puertas cerradas. Amara intentó buscar asesoramiento legal. El abogado de oficio tenía una lista de espera de meses. Otros despachos, al oír la envergadura de la supuesta deuda y el nombre de la empresa inmobiliaria, o bien la despachaban con excusas, o le presentaban unos honorarios que eran varias veces su salario anual. La desesperanza comenzaba a hacer mella. Pasaba las noches limpiando suelos ajenos, la cabeza llena de cifras y legajos incomprensibles, y los días recorriendo la ciudad, cada vez más cansada, cada vez más sola. Una tarde, agotada y a punto de tirar la toalla, entró en el centro cívico de su barrio buscando simplemente un lugar donde sentarse y ordenar sus ideas. Mientras tomaba un café aguado de la máquina, vio un cartel anunciando asesoría legal gratuita para vecinos, viernes por la tarde. Era jueves. Una minúscula chispa de esperanza se encendió. Al día siguiente, Amara fue la primera en llegar. La recibió un joven de aspecto algo desgarbado, con un traje que parecía quedarle una talla grande y unas gafas de pasta que se resbalaban constantemente por su nariz. Se presentó como Mateo Vega, abogado recién colegiado, voluntario en el centro. Su despacho improvisado era una pequeña sala con una mesa coja y 2 sillas de plástico. Amara le contó su historia, extendiendo sobre la mesa los papeles que había logrado reunir. La notificación, algunas escrituras antiguas de sus padres, sus propios contratos de trabajo precarios. Mateo la escuchó con atención, tomando notas en un cuaderno con una concentración que Amara encontró conmovedora. No había en él rastro del desdén o la prisa que había encontrado en otros. Cuando Amara terminó, hubo un largo silencio. «Es complicado, Amara», dijo Mateo finalmente, frotándose los ojos. «Soluciones Habitacionales del Sur es un pez gordo. Tienen un ejército de abogados, y esta documentación sobre la deuda parece a primera vista bastante sólida, aunque la forma en que la han gestionado contigo es claramente abusiva». Vio la decepción en el rostro de Amara. «Pero», añadió rápidamente, «eso no significa que no haya nada que hacer. A veces incluso los peces gordos cometen errores o trampas». Una leve sonrisa, la primera que Amara había visto en días, asomó a sus labios. «Déjame estudiar esto a fondo. No te prometo milagros, pero te prometo que lo intentaré». Amara sintió un nudo en la garganta. «No sé cómo pagarle», susurró. Mateo se encogió de hombros. «Ya veremos. De momento considerémoslo una inversión en experiencia. Y, si me apuras, en justicia. Qué buena falta hace». Así comenzó una extraña alianza. Amara, la limpiadora nocturna con un conocimiento enciclopédico sobre tipos de manchas y la tristeza de los cubos de basura ajenos, y Mateo, el abogado novato con más idealismo que clientes, se sumergieron en el laberinto de la deuda. Mateo pasaba horas en la biblioteca de la Facultad de Derecho, estudiando casos similares, mientras Amara, en sus escasos ratos libres, intentaba recordar cualquier detalle, cualquier conversación de sus padres que pudiera arrojar luz sobre aquella supuesta segunda hipoteca de la que nadie había oído hablar jamás. Mateo pasaba horas en la biblioteca de la Facultad de Derecho, estudiando casos similares, mientras Amara, en sus escasos ratos libres, intentaba recordar cualquier detalle, cualquier conversación de Gasm. Descubrieron que la deuda original provenía de una pequeña financiera que había quebrado hacía más de una década. Luego, había sido vendida y revendida en paquetes de deuda tóxica a varias empresas, cada una añadiendo sus propios intereses y comisiones abusivas, hasta acabar en manos de Soluciones Habitacionales del Sur, que ahora la reclamaba multiplicada por 10. Las firmas en algunos de los documentos de cesión que la empresa les proporcionó, tras mucha insistencia de Mateo, eran borrosas, casi ilegibles. En uno de ellos, la fecha parecía manipulada. Mientras tanto, la presión de la empresa no cesaba. Amara recibía cartas casi a diario, algunas con un tono cada vez más amenazante.
Un día, al volver del supermercado del barrio cargada con las bolsas, un hombre trajeado, que Amara reconoció vagamente como uno de los empleados de bajo nivel de las oficinas de Álvarez de Toledo, la abordó en plena calle. «Vaya, vaya, la señora propietaria haciendo la compra», dijo con sorna, mirando sus bolsas. «A ver si así, con comida más barata, puede ir ahorrando para pagar lo que debe, ¿eh? Porque ese piso no va a ser suyo por mucho tiempo, cariño. Las personas como usted no deberían vivir en sitios tan céntricos». Su risa fue una cuchillada. Las palabras, el desprecio en su voz, la humillación pública, varios vecinos se habían girado a mirar, hicieron que Amara se tambaleara. Las bolsas casi se le caen de las manos. Estaba a punto de responder o de llorar, no lo sabía bien, cuando una voz aguda y firme resonó a sus espaldas. «Pero bueno, ¿qué desfachatez es esta? Deje en paz a mi vecina, sos sinvergüenza». Era doña Carmen Ramírez, una viuda de 75 años, menuda pero con una energía que ya quisieran muchos jóvenes. Vivía en el piso de abajo y hasta entonces su relación con Amara había sido de saludos cordiales en el patio y poco más. Doña Carmen, con su bolsa de la compra en una mano y un paraguas en la otra, aunque no llovía, se plantó delante del empleado con la determinación de un general. Acosando a la gente honrada por la calle. «Ya está bien de tanto abuso con los que menos tienen. Váyase por donde ha venido o llamo a la policía ahora mismo y créame que me conocen bien en la comisaría». El hombre, sorprendido por la vehemencia de la anciana, farfulló una excusa y se escabulló rápidamente. Amara miró a doña Carmen con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, doña Carmen». «Yo. De nada, hija», la cortó la anciana, su expresión suavizándose. «Hay mucho buitre suelto por este barrio últimamente, y a los buitres hay que espantarlos». Le guiñó un ojo. «Anda, sube, que se te va a calentar el pescado». Ese incidente, aunque doloroso, tuvo una consecuencia inesperada. Doña Carmen se convirtió en una aliada. Esa misma tarde llamó a la puerta de Amara con una bandeja de pestiños. Mientras tomaban café en la pequeña cocina de Amara, doña Carmen le contó que no era la primera vez que oía hablar de soluciones habitacionales del sur. A Manolo, el del kiosco de la esquina, le hicieron algo parecido con el local el año pasado. Y a la pobre viuda de Enríquez, en la calle de al lado, casi la echan también. Siempre van a por los mismos, gente mayor, inmigrantes, los que creen que no van a saber defenderse. Los ojos de doña Carmen brillaban con indignación. «Esta gente no tiene escrúpulos, Amara, pero quizás si nos juntamos unos cuantos, la idea de una resistencia comunitaria era algo que ni Amara ni Mateo habían contemplado». Con la ayuda de doña Carmen, que parecía conocer a todo el mundo en el barrio, empezaron a indagar. Mateo preparó un pequeño cuestionario, y doña Carmen, con una discreción de agente secreto, fue hablando con unos y con otros. Poco a poco empezaron a surgir más historias, más nombres, más casos con un modus operandi sospechosamente similar. Deudas antiguas infladas, documentación confusa, presión implacable. Mateo presentó las primeras alegaciones formales ante el juzgado, cuestionando la legitimidad de la deuda, la cadena de cesiones y la autenticidad de la documentación aportada por Soluciones Habitacionales. La respuesta de la empresa fue un nuevo aluvión de papeles, un informe pericial caligráfico realizado por un perito contratado por ellos, claro, que certificaba la validez de todas las firmas, y una campaña de desprestigio velada. Cartas al administrador de la comunidad de vecinos, insinuando que Amara era una morosa conflictiva. Llamadas anónimas a su trabajo. Favor que alguien le debía a Álvarez de Toledo, sembrando dudas sobre su fiabilidad. La respuesta de la empresa fue un nuevo aluvión de papeles, un informe pericial caligráfico, realizado por un perito contratado por ellos, claro, que certificaba la validez de todas las firmas, y una campaña de desprestigio velada. Cartas al administrador de la comunidad de vecinos, insinuando que Amara era una morosa conflictiva. Llamadas anónimas a su trabajo. Un pequeño Amara se sentía al límite. Las noches en vela eran cada vez más frecuentes. El miedo a perder el único hogar que había conocido, el legado de sus padres, era una presencia constante. Un día encontró una nota anónima pegada en su puerta. «Negra gorda, lárgate de aquí, no te queremos en el barrio». Las palabras, crueles y directas, la hirieron profundamente. Se encerró en casa, llorando de rabia e impotencia. Mateo, al enterarse, se sintió furioso, pero también más decidido. «Esto es obra de ellos, Amara.
quieren quebrarte. No podemos dejar que lo consigan. La investigación de doña Carmen dio un fruto inesperado. Don Manuel, el expropietario del kiosco, un hombre ecuatoriano ya jubilado y con una salud delicada, había guardado copias de toda la documentación de su caso. Cuando Amara y Mateo fueron a hablar con él, al principio se mostró muy reacio. «Esos hombres son peligrosos», les dijo con voz temblorosa. «Me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, me buscarían la ruina con mis hijos, que también viven aquí». Pero Amara le habló con el corazón en la mano. Le contó su propia historia, la de sus padres, su lucha. Vio el reflejo de su propio miedo y su propia injusticia en los ojos acuosos del anciano. Finalmente don Manuel suspiró. «Está bien, les daré los papeles. No sé si servirán de mucho, pero si a usted le sirve para que no le hagan lo mismo que a mí». Les entregó una carpeta llena de documentos. Entre ellos había una copia de la supuesta notificación fehaciente de la deuda que él juraba no haber recibido nunca y un contrato de reconocimiento de deuda con una firma que, según él, no era la suya. «Miren esto», dijo señalando la firma. «Yo siempre firmo con 2 apellidos. Aquí solo hay uno, y la letra no es la mía. Se lo dije al juez, pero no me hicieron caso». Mateo examinó los documentos con creciente excitación. El modus operandi era idéntico al del caso de Amara. Una deuda inicial pequeña, magnificada con cargos inexplicables, y una firma dudosa en un documento crucial. «Amara, esto es importante. Esto demuestra un patrón. Podríamos solicitar una prueba caligráfica independiente para ambos casos». Con estas nuevas evidencias, Mateo preparó un escrito contundente para la vista preliminar que se avecinaba. Sabían que Soluciones Habitacionales contaría con los mejores abogados, con peritos a sueldo. Pero ahora tenían algo más que la palabra de Amara. Tenían indicios de una posible trama de fraude sistemático. La mañana de la vista preliminar, el cielo de Sevilla amaneció encapotado, un gris plomizo que reflejaba el ánimo de Amara. Se había puesto su mejor vestido, uno de flores grandes y colores vibrantes que le había regalado su madre hacía muchos años, ajustado por ella misma. Era su armadura. Mateo la esperaba en la puerta de los juzgados, con el traje que le venía grande y un maletín lleno de papeles y esperanza. Doña Carmen y un par de vecinas más habían acudido para apoyarla, sentándose discretamente en los bancos del público. En la pequeña e impersonal sala de vistas, Rodrigo Álvarez de Toledo ya estaba presente, flanqueado por 2 abogados jóvenes con aspecto de tiburones recién salidos de la facultad. Álvarez de Toledo dedicó a Amara una mirada gélida y una sonrisa apenas perceptible que rezumaba suficiencia. El ambiente era tenso. La jueza, una mujer de unos 50 años, de cabello canoso recogido en un moño severo y unas gafas de lectura sobre la nariz, entró en la sala e impuso silencio con un golpe de mallete. Se llamaba Isabel Fernández. Su rostro era impasible. El abogado principal de Soluciones Habitacionales, un hombre elocuente y con una retórica impecable, expuso su caso con la seguridad de quien se sabe ganador. La deuda era clara, los documentos válidos, la demandada una simple morosa intentando eludir sus responsabilidades. Presentó el informe de su perito calígrafo, que por supuesto validaba todas las firmas. Cuando le tocó el turno a Mateo, su voz tembló ligeramente al principio, pero pronto ganó firmeza. Expuso las irregularidades en la cadena de cesiones de la deuda, las comisiones abusivas, las dudas más que razonables sobre la autenticidad de la firma de Amara, en el documento clave de reconocimiento de deuda que la empresa había encontrado oportunamente. Luego, con la venia de la jueza, presentó el caso de don Manuel como prueba de un posible patrón delictivo. El abogado de la empresa saltó, objetando la relevancia, calificándolo de intento desesperado por desviar la atención. La jueza Fernández, sin embargo, permitió a Mateo continuar, aunque con una advertencia sobre ceñirse a los hechos del caso de Amara. La tensión era palpable. Álvarez de Toledo susurraba instrucciones a sus abogados, su rostro comenzaba a perder esa compostura arrogante. Amara mantenía la vista fija en la jueza, intentando transmitirle toda la verdad y la injusticia que sentía. Fue entonces cuando Mateo, jugando su última carta, solicitó una prueba caligráfica independiente, realizada por un perito designado por el juzgado, tanto para la firma de Amara como para la de don Manuel, argumentando que existían indicios suficientes para dudar de las pruebas aportadas por la demandante. Hubo un momento de silencio denso.
La jueza Fernández se quitó las gafas, masajeándose el puente de la nariz. Miró los documentos, luego a Amara, luego a un visiblemente incómodo Álvarez de Toledo. Bien, dijo finalmente. Dada la naturaleza de las alegaciones y las discrepancias observadas, esta Corte considera pertinente la realización de una nueva prueba pericial caligráfica. Se designará un perito judicial para examinar la documentación aportada en este caso y, si se estima oportuno tras un primer análisis, también la del caso del señor Manuel que ha sido mencionada. Un murmullo recorrió la sala. Álvarez de Toledo se puso rígido. No era una victoria, pero era mucho más de lo que Amara y Mateo habían esperado. La jueza continuó. Hasta que se disponga de dicho informe pericial, y para evitar posibles perjuicios irreparables, se decreta la suspensión cautelar e inmediata del procedimiento de ejecución hipotecaria contra la demandada, la señora Amara Diallo. Golpe de mallete. Se levanta la sesión. Amara sintió que las piernas le fallaban. Mateo le apretó el brazo, sonriendo ampliamente. Doña Carmen y las vecinas se acercaron, felicitándola entre susurros emocionados. Al salir del juzgado, Rodrigo Álvarez de Toledo pasó a su lado, casi rozándola. «Esto no ha terminado, negra», siseó en voz baja, cargado de veneno, asegurándose de que solo ella lo oyera. «Disfruta de tu pequeña victoria. Será la última». Amara lo miró directamente a los ojos. El miedo seguía allí, pero ahora había algo más. Una fría determinación. «Veremos quién ríe el último, señor Álvarez de Toledo», replicó, su voz sorprendentemente firme. La salida del juzgado fue un pequeño revuelo. Un periodista local, al que Mateo había contactado discretamente gracias a una sobrina de doña Carmen que trabajaba en un periódico digital de barrio, se acercó a hacerles unas preguntas. Mateo, con una nueva confianza, explicó brevemente la situación, la suspensión cautelar y la investigación pericial ordenada. En los días siguientes, la historia de Amara, la limpiadora que planta cara al gigante inmobiliario, como la tituló el pequeño periódico digital, empezó a circular por las redes sociales del barrio. No era una noticia de portada nacional, pero para Soluciones Habitacionales del Sur, acostumbrada a operar con discreción y a la intimidación silenciosa, fue una molestia inesperada. Álvarez de Toledo estaba furioso. El perito judicial designado tardó varias semanas en emitir su informe. Fueron semanas de tensa espera para Amara. Intentaba seguir con su rutina, pero la incertidumbre era una sombra constante. Mateo la mantenía informada de cada pequeño paso. Doña Carmen y las vecinas le ofrecían café, conversación y, lo más importante, la sensación de no estar sola. Otras personas del barrio, al leer la noticia o enterarse por el boca a boca, se acercaron a contar sus propias experiencias con la misma empresa u otras similares. Empezaron a reunirse informalmente en el centro cívico, compartiendo información y estrategias. Finalmente llegó el informe del perito. Mateo llamó a Amara con la voz entrecortada por la emoción. «Amara, tienes que venir a mi despacho. Ahora mismo». El informe era demoledor para Soluciones Habitacionales. El perito concluía que existían altos indicios de manipulación y falsificación en la firma atribuida a Amara en el documento de reconocimiento de deuda. En cuanto a la firma de don Manuel, aunque más difícil de determinar por la calidad de las copias, también señalaba incongruencias significativas con sus firmas indubitadas. Con este informe en mano, Mateo solicitó la reapertura formal del caso y la anulación completa de la deuda y la ejecución hipotecaria. La nueva vista se fijó rápidamente. Esta vez la actitud de Álvarez de Toledo en el juzgado era diferente. Ya no había arrogancia, sino una tensión mal disimulada. Sus abogados intentaron desacreditar el informe del perito judicial, pero sus argumentos sonaban débiles, desesperados. La jueza Fernández escuchó pacientemente y, tras un breve receso, dictó sentencia. Vista la prueba pericial caligráfica independiente, este juzgado concluye que el documento de reconocimiento de deuda presentado por la entidad demandante Soluciones Habitacionales del Sur S.L. y atribuido a la señora Amara Diallo no puede considerarse auténtico. En consecuencia, se declara la nulidad de dicho documento y de todas las acciones de él derivadas. Se anula el procedimiento de ejecución hipotecaria contra la señora Amara Diallo. Se condena en costas a la parte demandante. Hizo una pausa y añadió, mirando directamente a los abogados de la empresa. Asimismo, se remitirá testimonio de las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Sevilla por si los hechos fueran constitutivos de un presunto delito de estafa procesal
y falsedad documental. Un sollozo se escapó de los labios de Amara. Era libre. Su casa estaba a salvo. Mateo la abrazó torpemente, ambos con los ojos brillantes. Doña Carmen lloraba abiertamente en los bancos del público. La salida del juzgado fue muy diferente a la anterior. Álvarez de Toledo y sus abogados se escabulleron por una puerta lateral, acosados por un grupo más numeroso de periodistas, alertados por el giro del caso. Esa noche, en el pequeño piso de Triana, hubo una modesta celebración. Amara cocinó un enorme thieboudienne, el plato nacional senegalés, para Mateo, doña Carmen, don Manuel, que había acudido, más animado que nunca, y un puñado de vecinos que habían apoyado la causa. El aroma a pescado, arroz y verduras especiadas llenaba el patio de vecinos. Mientras comían y reían, Amara miró a su alrededor. El piso, su pequeño santuario, ya no se sentía amenazado, pero la lucha le había enseñado algo más profundo. No se trataba solo de su casa. Se trataba de la dignidad, de la justicia para todos aquellos a los que el sistema intentaba aplastar. Días después, Mateo le trajo una oferta de soluciones habitacionales del sur. Le ofrecían una suma considerable de dinero como compensación por las molestias, a cambio de que renunciara a cualquier acción legal futura y firmara un acuerdo de confidencialidad. Querían comprar su silencio, enterrar el escándalo. Amara leyó la oferta. El dinero le vendría muy bien. Podría arreglar el tejado, quizás tomarse unas vacaciones por primera vez en su vida. Pero luego pensó en don Manuel, en las otras historias que había escuchado, en el rostro de Álvarez de Toledo. Le devolvió los papeles a Mateo. «Diles que no, Mateo. Diles que mi silencio no está en venta, que la investigación de la Fiscalía siga su curso, que se sepa toda la verdad». Mateo sonrió. «Sabía que dirías eso, Amara». La investigación de la Fiscalía avanzó lentamente, como suelen hacerlo estas cosas. Pero la victoria de Amara había encendido una llama. La pequeña asociación de afectados que habían empezado a formar en el barrio creció. Con la ayuda de Mateo, presentaron denuncias colectivas. Otras empresas con prácticas similares empezaron a ser investigadas. Amara siguió limpiando oficinas por la noche. El mundo no había cambiado de la noche a la mañana sus prejuicios sobre su cuerpo o su color de piel. Seguía enfrentando miradas y comentarios. Pero algo en ella sí había cambiado. Caminaba más erguida. Su voz ya no temblaba al defender sus derechos o los de otros. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Una fuerza nacida de la injusticia, alimentada por la solidaridad y templada en la lucha. Una tarde, mientras regaba las macetas del patio, esas que doña Carmen le había enseñado a cuidar, vio su reflejo en un charco de agua. Era la misma mujer grande, de piel oscura, con sus trenzas, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. La luz de quien sabe que, aunque el camino sea largo y difícil, cada paso, cada pequeña victoria, cuenta. La lucha por la dignidad, por un trato justo, era una maratón, no un sprint. Y Amara Diallo, la limpiadora de Triana, estaba lista para seguir corriendo. Su historia, como las baldosas de su viejo piso, estaba hecha de resistencia y de una belleza imperfecta pero tenaz.